Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy a pesar del clima, del frío, en este sábado literario. Gracias por darse la cita aquí en nuestra librería. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues me complace mucho hoy darles la bienvenida a otro sábado literario en donde estaremos platicando sobre la producción literaria que ocurre aquí en Monterrey, en esta ocasión con una novela muy especial que se llama El vendedor de muertes, de Zaide Rangel. Bienvenida, Zaide. Muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo a todos los aquí presentes por tomarse el tiempo de venir. Me están conmoviendo mucho, espero no ponerme a llorar ahorita. Gracias también a Punto y Coma por cedernos el lugar para poder hacer la presentación del libro. A Jacqueline, que estuvo organizando todo esto, que confió en mi don de la escritura, incluso antes de que empezara a crear libros. A los Warners que están acá enfrente apoyándome, a mis compañeros de trabajo, exalumnos que se han tomado la molestia de venir aquí, y a todas las personas que han dado el tiempo para escuchar mis historias y apoyarme en esta carrera de escritora. Muchas gracias. Ahora, Zaide, si nos pudieras platicar un poquito de cómo surge este libro, es decir, ¿cuándo empiezas tú a escribir? ¿Cuánto tiempo tienes escribiendo? ¿Y cómo llegas aquí a El vendedor de muertes? Bueno, para empezar les tengo que decir que desde pequeña siempre fui una persona muy melancólica, siempre con este sentido de no encajar en ningún lugar, de tal vez un poco de soledad, y pues desde los 12 años empecé a escribir, a crear historias, pero este libro no surgió hasta hace unos años, que me encontraba en una fiesta y quizás tal vez por el influjo del alcohol o algo así, las personas que estaban ahí en la fiesta empezaron a como que a presentar sus vulnerabilidades, y comprendí que no era la única que me sentía así, que no sentía estar sola y perdida en ese momento de mi vida, y que había más personas que sentían lo mismo. Sin embargo, creo que no todos lo expresaban, ¿no? Como que habíamos aprendido a ponernos esta máscara de estar bien, que siempre debemos estar felices, que no pasa nada, y desde ahí empecé a cuestionarme, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para encontrar a personas que se sientan igual que yo, que se hayan cuestionado lo mismo que yo, y que lo muestren sin la necesidad del alcohol o de estar tal vez hablando del tema, sino que nos reunamos, porque pues lamentablemente era muy difícil hablar de estos temas de soledad o de sentirnos tristes, y creo que gracias a esa fiesta comprendí que no era la única, que el sentirnos solos era algo que también me unía a otras personas. Eso, y también durante esa época de mi vida conocí a una cantante que se llama Aurora. Para los que no saben quién es Aurora, es una cantante noruega que tiene una voz mágica, bueno, muy grandiosa, maravillosa, y me encontré en muchas de sus letras. De hecho, una de mis canciones que me representó durante esa época fue All My Demons, que creo que yo me encontré en esas letras, y surgió ahí la semilla de poder crear algo en donde las otras personas se identificaran, porque creo que durante toda mi adolescencia y parte de mi niñez buscaba personas que se sintieran igual que yo, pero no las encontraba. Entonces dije, bueno, ya no las voy a buscar, voy a hacer que esas personas se encuentren en mi escritura, y surgió la idea de empezar a escribir. Qué buena onda que nos mencionas estas influencias musicales, las pueden apuntar para escuchar mientras leen el libro. Hablas mucho de la soledad. ¿Escribes este libro en la soledad? Es decir, tú sola en tu cuarto,
o lo escribes, trabajaste con alguien que te ayudó a editarlo, que lo leyó, familia, amistades, algún taller de escritura? Todo el proceso sí lo llevé sola, desde la escritura, corrección y hasta maquetación del libro, pero creo que también tuve la motivación de mi familia y de mis amigos para poder publicarlo. Creo que sin ellos se hubiera quedado guardado igual que otras tantas historias que he escrito. ¿Y qué te comentaban cuando les decías que querías escribir, que tenías esta idea? ¿Se sorprendían o ya sabían que este era un aspecto, una faceta de ti? ¿Qué te decían tu familia, tus amistades? Pues la mayoría de ellos me motivaban a escribir y a presentar mis proyectos, pero creo que tenía lo que muchos conocemos como el síndrome del impostor, de no creerme lo suficientemente bueno como para publicar, para hacer algo. Hasta esta pandemia, que creo que me adentré un poco más en mí, me concentré un poco más en mí, en lo que yo quería hacer realmente, y surgió este libro. Nos hablaste ahorita un poquito de una influencia musical, pero ¿alguna influencia literaria? Es decir, algún escritor, escritora favorita que tal vez tú dijeras, yo quiero escribir como esa persona. Creo que mi influencia literaria fue Amélie Nothomb, que es una escritora francesa. Ella también empezó a escribir desde muy pequeña y la mayoría de sus autobiografías habla también como que de este sentimiento de sentirse perdida. Creo que también me encontré mucho en sus lecturas, porque ella habla de este sentir que muchos adolescentes experimentamos, pero que no externamos porque como que nos ponemos esa máscara de que siempre debemos estar felices y que si no estamos felices no encajamos, estamos fuera de contexto. Entonces también me basé mucho en la forma de escribir de ella y en cómo narraba este sentido de soledad. Y si nos pudieras platicar ahora un poquito, Zaide, acerca de la trama del libro, esta idea de los vendedores de muertes, de dónde surge, qué representa para ti. Bueno, como quería transmitir esta idea de soledad, de pérdida, de dolor, pensé que muchos de las personas que tienen estos pensamientos alguna vez en su vida han deseado morir, o sea, no existir, o preguntarse por qué están aquí. Entonces, realmente este libro inició con la frase de todos en algún momento desearon morir, ¿sí? Porque creo que era algo que había experimentado, algo que había sentido, pero quería demostrar que la muerte no es fea, no es horrible, como muchos piensan, sino que más bien es el paso para darnos cuenta que hay vida antes de la muerte, que antes de llegar a ella, que sería nuestro punto final, tenemos que aprender a vivir y experimentar las cosas, no viviendo aventuras todos los días, porque pues eso es imposible, sino ver lo mismo pero desde otra perspectiva, siempre desde otro punto de vista, en donde estés apreciando no solamente a ti, sino a las personas que te rodean y todo lo que te rodea realmente. Se me hace un tema muy poderoso, muy fuerte el que tocas, y me gusta la idea porque, bueno, creo que se ha tratado de muchas maneras a través de la historia de la literatura, o sea, esta figura de encontrarse con la muerte, ¿no? Me acuerdo de esa historia de Macario, de Bruno Traven, que también se hizo película, o incluso Fausto, haciendo, en ese caso con el diablo, y en muchas otras historias aparece, porque creo que es algo pues que nos incomoda, nos genera cierta pues gran miedo, temor, inseguridad, ¿no? Desde yo creo que nuestros más antiguos antepasados, este tema, y se me hace muy curioso que hayas elegido tocarlo siendo tan joven. ¿Cómo se llama? No sé si es algo que te ha intrigado desde chica, es algo que te despertó en algún suceso, y me parece muy fresca esta perspectiva que traes, decir,
no es algo a que temerle. A lo mejor no sé si se lo adjudicas, dicen que los mexicanos no le tenemos tanto miedo a la muerte, no, como se dice, jugamos con ella, no tenemos el día de la muerte, pero pues sigue siendo algo pesado para quienes, pues yo creo que muchos aquí hemos pasado por luto, alguna muerte familiar, muerte en la amistad, y si nos pudieras platicar si algo de esto te generó ese interés. Sí, más que nada, pues es este tabú de no hablar de la muerte, ¿no? Digo, en todas las familias en algún momento va a salir de, ¿y qué pasa cuando me muera? ¿No? Y hasta te dicen de que no hables de eso porque no se puede hablar de eso. Entonces, en el libro quería reflejar esto, como que la muerte es algo muy natural, algo que todos en algún momento vamos a pasar por eso, y que lo debemos de ver más que nada como algo que nos puede llegar a unir con otras personas, porque muchas veces sucede que muere algún familiar y únicamente durante su funeral se cuenta la familia, ¿no? Entonces yo quería ver a la muerte como esta oportunidad de más que nada ser consciente de que tienes que vivir la vida, que pueden llegar a pasar muchas cosas negativas, sí, pero es parte de la vida. O sea, las tristezas, la soledad, todas las emociones negativas tienen su razón de ser. No podemos ser felices 100%. Entonces quería retratar este lado humano de la muerte al crear los vendedores de muertes, que son seres que se encargan de llevar el alma de las personas al más allá, y que siempre te están acompañando, que no estás solo. Y pues es algo que creo que la muerte es así, ¿no? Siempre está ahí presente, pero como no la pensamos, a veces queremos vivir la vida tan monótonamente que no nos damos cuenta que nos perdemos muchas cosas y que posiblemente pues no vamos a estar siempre vivos. Y algo con lo que hayas batallado al escribir este libro, es decir, ya tenías la trama a lo mejor ideada en tu cabeza, o batallaste para darle conclusión, para atar hilos, o con los diálogos, con algún capítulo en particular. Dices que tienes mucho tiempo escribiendo, pero me da curiosidad, o incluso publicando el libro, no sé si enfrentaste algún obstáculo. Creo que lo que más se me dificultó fue crear al personaje Lía, que es la chica que en algún momento de la trama desea morir y hace que este vendedor de muertes, que se pone el nombre de Hugo, decida convertirse en humano para acompañarla. Y creo que fue más que nada porque no sabía cómo dar a conocer este sentimiento de soledad, de sentirse perdidas, porque muchas personas que no han sentido estas ideas, que no han sentido este sentimiento de estar perdidos, de estar solos, no lo pueden comprender. De hecho, hace unas semanas platicaba con mi amiga Jacqueline, que fue la que organizó todo esto, y me dijo, ¿de qué va el libro? ¿O hacia quién va dedicado el libro? Y le dije, pues a las personas que se sienten solas, perdidas, raras o que no encajan. Y me dicen, ¿y tú te has sentido así? Le digo, pues sí, gran parte de mi vida. Y me dice, es que no lo aparentabas. Y le digo, es que no es un tema que sea normal de hablar, no es un tema cómodo de hablar, porque pues a la mayoría de las personas nos hace sentir incómodo cuando alguien nos dice que está triste, ¿no? Y tendemos a decirle palabras como de que ya no estés triste o todo va a estar bien, cuando pues no es algo que sea pasajero, que tienes que vivir, como toda la emoción. Claro. ¿Y cómo ha sido tu viaje ahora que lo escribes, que lo publicas? ¿Cuál ha sido la recepción que has tenido al sacarlo al mundo? Si has tenido comentarios positivos, negativos, sorpresas que te han causado. Sí he tenido muy buenos comentarios. Al inicio lo veía más que nada como una misión de poder encontrar, ¿no? Personas que se sintieran como yo, que se identificaran en mi escritora, y ser más que nada como un material de apoyo en donde ellos vean que no está mal pedir ayuda, que es adecuado y a veces es necesario hablar de cómo te sientes, de cómo estás percibiendo la vida en ese momento.
y más que nada quería como que esa misión, dar ese mensaje de que las personas no tuvieran miedo a pedir ayuda cuando fuera necesario. Sin embargo, cuando lo publiqué, como que perdí un poco ese hilo de la misión y únicamente lo compartí con mi familia, amigos cercanos, y se quedó un buen tiempo ahí guardado. Recibí muy buenos comentarios, pero ya no le di seguimiento hasta hace un año que mi amiga Jacqueline se interesó en él y empezó a insistirme como de que debes de darle más valor a tu libro, debes de publicarlo, debes de compartirlo, promocionarlo para que más personas lo conozcan. Y fue, creo que la manera en que como que volví a entender esa misión que tenía al inicio cuando escribí el libro. Qué buena amiga, Jacqueline. Y qué actual se me hace lo que comentas, en especial ahora en donde hay pues cada vez un poco más de información sobre salud mental. Creo que todavía hay mucho labor que hacer, en especial en nuestras familias, en nuestras culturas, en donde todavía es algo que pues se está socializando, diseminando, entonces se me hace muy actual. Y te quería preguntar si tú pensabas este libro con una audiencia en mente, si lo pensabas para jóvenes, para adolescentes, para adultos o para una audiencia en general. Más que nada yo lo pensé un poco para adolescentes y jóvenes, porque creo que es la etapa de la adolescencia donde nos sentimos más perdidos, donde no encontramos a quién acudir, donde están todas las modas, todo lo que debemos ser, y nos cuestionamos comúnmente de que hacia dónde vamos. Entonces creo que es la etapa en donde más perdidos nos sentimos, que a veces sentimos que no estamos haciendo nada con nuestra vida o que realmente nada tiene sentido, y tendemos a caer como que en esta actitud pesimista de que ya no vale la pena nada, no sé qué hacer, no debería de estar aquí. Y creo que iría más dirigido a esta audiencia, porque el mensaje principal que quiero dar es que realmente la mayoría de las personas no saben qué hacer con su vida. Entonces tienes que aprender a vivir con ello, tienes que aprender a ser feliz, apreciar lo que tienes en el momento y más que nada estar cómodo de estar aquí. Creo que algunos adultos también le podremos sacar beneficio a este mensaje. Sería antes de abrir el foro a preguntas y comentarios, no sé si nos quieras compartir algo del texto, algún pasaje que tengas en mente. Sí, para quien no conoce todavía el libro. Les voy a compartir un capítulo del libro. Capítulo 6, Lía. Nos cuesta pedir ayuda, como si eso nos volviera más débiles cuando en realidad no lo es. Se necesita mucho valor para pedirla, para aceptar que las cosas se te han ido de las manos y necesitas que alguien te ayude a colocarlas de nuevo en su lugar. No es tanto que la otra persona te resuelva el problema, basta con sentir que alguien cree en ti, que tienes un hombro en donde apoyarte si te llegas a desmoronar, que estás sosteniéndote si el mundo se te viene encima, y dándote la esperanza de que todo irá mejor. Para el ser humano le cuesta pedir ayuda, incluso cuando está bajo el agua y no puede respirar, no quiere que nadie lo salve, aunque muy en el fondo espera que alguien note su sufrimiento. Estas personas que te tienden la mano sin pedírselo son raras de encontrar. Las personas tienen miedo de enfrentarse a una persona triste y en problemas, por eso, como si fuera instinto, aprendemos a mentir. Así, cada vez que nos preguntan cómo estamos, la única respuesta aceptable es bien, estoy bien. Pues si nos contestaran con algo como triste, desesperanzado, infeliz, no sabríamos qué hacer. Mentir es un mecanismo de defensa porque si decimos que estamos bien, no nos harán más preguntas. Nadie te pregunta por qué estás bien o qué te pasó, como si no fuera importante saber lo que hace sentir mejor o feliz a la otra persona.
Es nuestro miedo a indagar y que todo el acto se caiga frente a nosotros lo que nos hace conformarnos con una respuesta, aunque dudemos de su veracidad. Es entonces cuando desarrollamos la indiferencia divina. Es apatía, como si las cosas sucedieran mecánicamente. Un día se vuelve igual al anterior. La magia que veías desaparece. Tampoco es como si te importara mucho. Te sientes tan vacía que de cierto modo envidias a las personas. Llegas a creer que ellas saben algo que tú no. Tal vez el universo conspira contra ti. Respiras, pero no sientes el aire en tus pulmones. Observas. Todos se ven normales y felices. Tú sientes que algo te falta, que no eres tú. Sonríes falsamente, esperando que en algún momento se vuelva habitual y ya no tengas que forzarlo. Deseas sentirte como antes, pero no recuerdas cómo te sentías. No logras reconocer otra emoción que no sea la de ahora. Pareciera que toda tu vida te hubieras sentido así, aunque sabes perfectamente que no es verdad. Esperas. Todos los días esperas, pero se está volviendo cansado. Dejas de dormir por las noches, como si la solución fuera llegar en plena madrugada, mientras te revuelcas en tu cama, tratando de detener estos pensamientos tan rápidos y confusos. Intenta sentir algo, intenta ser como los demás, sonríes, lloras, gritas, te enojas, vuelves a sonreír, vuelves a llorar, pero al final todo es falso. No sientes nada más que un inmenso vacío. Estoy cansada, quiero ser salvada. ¿Aún alguien me podrá ayudar? Muchas gracias por compartirlo, Seide. Ahora vamos a abrir el diálogo. Si tenemos preguntas, comentarios de la audiencia, adelante, les hacemos llegar el micrófono. Tenemos una mano allá, dos manos allá. A ver, ahí va. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas felicidades Sade, por el libro. Mi pregunta es si este libro le caería a uno en algún momento específico de su vida, o es un libro que se puede leer en cualquier momento. Creo que es un libro que se puede leer en cualquier momento, pero cuando te sientes solo, perdido, creo que sería una excelente opción, ya que hago mucho enfoque en que tienes que pedir la ayuda necesaria. Muchas veces pensamos que tal vez mejorando las actitudes que tienes, mejorando la rutina que tienes, sin embargo, a veces la ayuda profesional es un requisito fundamental para tener una salud mental adecuada, y no lo debes dejar como que a la desidia o de que después me voy a sentir bien o con el tiempo va a pasar, sino que tienes que pedir ayuda. También creo que va dirigido para las personas que nunca se han sentido así, pero que conocen a alguien que se ha sentido de esa forma, y que muchas veces no sabemos cómo ayudar a esa persona o qué hacer o cómo apoyarla para que cambie, ¿verdad?, ese sentir. Gracias. Quiero felicitarte por la profundidad en que abordas el tema. Decía Freud que la pulsión hacia la muerte convivía con la pulsión hacia la vida, ¿no? Y que la pulsión hacia la muerte, cuando predomina, es cuando haces una reflexión, o sea, tienes ganas de vivir, pero te das cuenta de tu mortalidad, o hay algo que te señaliza esta mortalidad, ¿no? Que es muy diferente a Goethe, que fue el primero que abordó, digamos, en la época moderna,
el tema de la pulsión hacia la muerte, ¿verdad? De Werther, que era un joven que se enamoró de una muchacha, no fue correspondido y se suicidó. Y eso causó una ola de suicidios en Alemania en aquel tiempo y fue muy criticado, ¿verdad? Y entonces, por un lado está bien que aborda este tema así, digamos, se ve que lo trabajaste a profundidad. Y por otro lado, habría que ver quién recomendarle este libro, ¿verdad? Porque si lo lee uno deprimido o uno que tiene tendencias de pulsión hacia la muerte, pues fácilmente puede volcarse hacia otro lado. Esa es la parte, digamos, delicada del tema, ¿no? Eso es lo que dices, no hay que pensar que una novela te va a resolver un problema de pulsión hacia la muerte, ¿verdad? Porque no lo va a hacer. Probablemente podría incluso intensificarlo. ¿Sí? Pero en general, por el trozo que leíste, se ve que trabajaste el tema a profundidad y te felicito y ojalá que escribas más, ¿no? Para resolver este conflicto. Felicidades. Gracias. Y sí, creo que tiene mucha razón. Digo, las personas que alguna vez han pensado en el suicidio no es que odien la vida, no es que les guste no vivir. De hecho, son personas que aman demasiado la vida, pero no lo están aceptando en las condiciones que está llegando o quieren detener, ¿verdad?, el dolor que están sintiendo, pero se les cierra el mundo. ¿Sí? Entonces, muchas de las personas que tienen depresión, la mayoría de sus escritos son en el yo, ¿sí? En primera persona, porque dejan de ver las demás personas y lo que está a su alrededor. Entonces, este libro iba más centrado a eso, de que no estás solo, que hay más allá por lo cual vivir, por lo cual disfrutar. Y creo que era el trabajo principal que quiero reflejar en el personaje de Hugo, que es el vendedor de muertes, que llega a ver lo maravilloso o lo hermoso en las cosas simples, en las cosas tan sencillas o cotidianas de la vida. Gracias. Hola, bebé. Gracias. Primero, hacer algunas consideraciones al respecto. Bueno, poquitas. Primero, pues, agradecerte que nos hayas presentado tu libro. Segunda, que pues me das mucha envidia que a tu corta edad tengas tanta capacidad para escribir y uno ya de salida no ha escrito gran cosa. Y tercero, hacer lo que es la definición de la salud integral. Salud implica no solamente la ausencia de enfermedad, sino que significa un estado de bienestar integral, físico, mental, social, comunitario, ecológico, económico, financiero, y ahí te vas. Porque discutíamos anteriormente que cuántas cantidades de inteligencia hay. Y pues la inteligencia puede ser cognitiva, puede ser emocional, puede ser pues mental, social, igual, ecológica y todo lo demás. Y en relación a esto, algún maestro nos decía, ya fallecido, que pues la muerte no mata a nadie, la vida es la matadora. Y en relación a esto, como señalaba Radko, pues Freud se fue a profundidades inconscientes muy importantes en lo que respecta al impulso de muerte y el impulso de vida, y esto es estrictamente personal. Entonces el libro lo puede leer desde un recién nacido hasta un ya casi fallecido. Tiene, por lo que nos leíste, mucha faceta en cuanto a qué sentimos como personas, como yo, como alguien aislado y alguien que se está relacionando socialmente. Y finalmente quisiera preguntarte si has oído Lemon Tree.
¿Y qué piensas de ello? Sí, pues creo que en la vida vamos a experimentar demasiadas cosas, pero socialmente nos venden la felicidad como si fueran vitaminas diarias, ¿no? Como debes de estar feliz, porque si no estás feliz entonces no encajas. Y nos metieron tanto esa idea que hablar de la tristeza, hablar del dolor, de sentirnos solos, no es algo normal, de hecho ni con tus amigos ni con tu familia, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a romper como que estos estereotipos, estos tabúes de que no puedes hablar si estás triste, también orientar a las personas de cómo entablar estas conversaciones, porque realmente nadie sabe qué hacer cuando el amigo se pone a llorar, la familia se pone a llorar, o que nos hablan que ya no encuentran sentido a la vida, ¿no? Incluso a veces tenemos el miedo de que si hablamos nos dicen, es que quiere llamar la atención, o es que tú no estás notando todo lo que sí tienes, pero realmente sí lo notas lo que tienes, pero creo que nos falta ese apoyo emocional, y muchas veces no lo podemos conseguir solos. Muchas veces nuestra química del cerebro no funciona tal cual y tienes que acudir a un profesional, y eso es muy normal y debería de ser algo muy normal, el poder ir a terapia, el poder acudir a un profesional, incluso en cualquier etapa de tu vida, incluso si eres un niño, que sea normal que el niño pueda pedirle a sus padres ir a terapia y que estos acepten sin que estos le digan que no, que está loco, que es muy joven para sentirse deprimido, porque como que invalidamos mucho esto de estar tristes y lo tomamos como que algo pasajero, algo que no es sencillo solucionar cuando no es así. Y perdón, con respecto a Lemon Tree. En cuanto a la canción, sí la he escuchado, no le he puesto tanta atención. Creo que le llegué a escuchar mucho cuando estaba por secundaria, que se ponía como que de moda las canciones de los años, ¿qué son? ¿70s? ¿80s? Sí, ¿verdad? De los años 70s. Y más que nada, pues nos recordaba mucho, nos comparaba mucho como que ese sentido de apreciar la vida, de estar perdido, tal vez no encontrar el lugar adecuado. Muy bien, gracias. Bien, hola Zaide. Primero que nada, felicitarte por lo que estás logrando. La verdad es que es algo muy bonito hacer este tipo de cosas. Y te tengo dos preguntas. La primera va encaminada hacia ti, el cómo te sientes, o el cómo estás. Al inicio me dijiste cómo te sentías, compartiste con otras personas. Espero que te sientas de otra manera, me gustaría saber cómo te sientes ahora. Y también antes de hacerte la otra pregunta, quisiera mencionar lo siguiente, El vendedor de muertes. Tuve la oportunidad de leerlo y pues casualmente leíste el capítulo que te había comentado que es mi favorito. Y me llama la atención cómo a veces las personas hablamos tanto de la muerte como si conociéramos su origen, como si supiéramos de ella. Yo llevo 30 años viviendo y no sé nada de la vida. Y hay personas que llevan tanto tiempo viviendo y desconocen. Y creo que hablamos desde una ignorancia que a lo mejor hasta cierto punto nos da tranquilidad. Mi pregunta, Zaide, para contigo es la siguiente. ¿Tú crees, Zaide, que la vida, pues bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Buenas, malas, cosas que no nos gustan? Y hay una frase que yo tengo que dice, hay días en los que no quiero saber de nadie, ni eso me incluye a mí. Y hay días en los que te sientes morir, ¿no? Pero hoy espero que tú te sientas vivir, hoy te sientas viva. Y Zaide, mi pregunta es, ¿tú crees que la muerte sea un final feliz? O si la muerte fuera un final, ¿qué tipo de final sería para ti? ¿Un alternativo, un suspensivo, uno de drama? ¿Cómo lo describirías tú ese final? Porque si el vendedor de muertes hasta la actualidad ha vendido demasiadas, ¿cuántos hemos comprado la vida? ¿Y por qué seguimos aquí? Me gustaría saber. Gracias. Creo que la muerte es algo fácil de alcanzar, lo difícil, como tú dijiste, es vivir. Realmente estar vivo, estar aquí. Creo que dependiendo de cómo le estás viviendo, porque la muerte, todo final es una pérdida, todo final duele,
Entonces, el llegar tal vez al final de tu vida, si la viviste adecuadamente, si tuviste una buena muerte, tal vez sería un final feliz, ¿sí? Porque apreciaste la vida. Pero creo que lo que interviene en la muerte es ese misterio, eso que no conocemos y que tal vez nos llama tanto la atención, por eso a muchas personas, ¿no? El poder llegar a conocer. Sin embargo, no nos detenemos a pensar en lo que dejamos, ¿sí? En las personas que se quedan después de que alguien murió, que tuvo una pérdida, que perdió a un ser querido, a un hermano, a un hijo, etc. Y eso creo que es lo que no vemos, porque es algo que trato en mi libro. Los vendedores de muerte se cuestionan de que ellos se llevan muy fáciles las almas, pero nunca se quedan con la familia o con los que perdieron a vivir ese duelo. Y creo que es algo que nos falta también afrontar, porque a veces el duelo es un tema demasiado difícil de hablar, demasiado difícil de afrontar, y que no nos es fácil de abordar incluso con la familia misma, ¿no? Pensamos que con el tiempo va a pasar y no es así. La pérdida sigue ahí, sigue doliendo. Simplemente que aprendes a vivir con ella. Y creo que con la muerte es igual. En algún momento de nuestra vida todos vamos a ser conscientes de que vamos a morir y tenemos que vivir con ello, a pesar de ello, ¿no? Y es mágico porque creo que también, voy a repetir, ahora lo menciono una vez, ¿no? De que como las personas, aún sabiendo que van a morir, se atreven a hacer muchas cosas, como enamorarse, como vivir felices, o atreverse a hacer cosas que saben que en algún momento todo esto se va a acabar, ¿sí? Creo que es lo mágico de ser conscientes de que vas a morir en algún momento. ¿Y cómo te sientes? Aún nerviosa. Hola, muy buenas tardes. Espero que esté bien. Perdón si sueno nerviosa, estoy muy nerviosa. No es una pregunta, es más bien un comentario. Como soy exalumna, creo que se lo mencioné antes de dejar de tomar clases con usted y se lo vuelvo a mencionar hoy. El gran impacto que tuvo usted como persona y su obra en general en mí. Usted ya lo mencionó, cómo llegas a identificarte con el personaje principal de esta historia, pues alguna vez decíamos morir en esta vida, perdón, y no sé, solo quiero recordarle eso, que hizo un pequeño cambio, o gran cambio más bien, en alguien en general, porque cada vez que me siento mal, recuerdo su obra y regreso ahí y digo, está bien, no soy la única que se siente sola en este mundo y algún día tengo que empezar a vivir, a disfrutarlo. Y pues nada, me pone muy feliz verla, porque siempre pienso, si la maestra Seide pudo, yo puedo. Y pues nada, estoy muy feliz por usted. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. Realmente me conmueven porque, pues, cuando escribes, dices a veces que lo vas a hacer por ti, por tal vez nada más desahogarte, pero el que llegue a otras personas, el que otras personas entiendan lo que tú estás escribiendo, que se encuentren en tus líneas, realmente es muy significativo y muy valioso para un escritor. Gracias. Hola, hola, buenas tardes. Primero que nada, felicidades por el libro. Ahorita que estaban hablando, me llegó la idea que comentaron del mexicano que está muy cercano siempre a la muerte y todo esto, pero justamente como mexicano creo que estamos siempre negando negando también el afrontar las cosas. El mexicano vive en el chiste, vive en el mis tragedias, mis chistes, y ahí me da mucho gusto de pronto encontrar lecturas, espacios, cine, teatro, todo lo que tiene que ver con la expresión, que no la aborda desde la comedia, ni desde el chiste, ni desde el darle la vuelta. Y eso está muy padre, y lo pienso, y me gusta mucho cómo está abordado lo que leíste. Y mi pregunta va hacia
como el proceso creativo siempre sabemos que hay una idea, pero siempre no tenemos una sola idea en el momento, tenemos muchas todo el tiempo. Y justamente como mexicano, supongo, mientras lo estabas creando, te venían como ya es mucho de lo malo, ya es mucho de negativo, ya es mucha muerte. Y aparecían, quiero pensar, que pensamientos donde no, vamos a darle un poco más de sutileza a las cosas y esas búsqueda de reírnos de las tragedias. ¿Has pensado en hacer como otra versión o tienes ideas de cómo sería como una contraparte o algo de este tipo de acercamientos hacia la muerte? O sea, creo que es interesante pensar todo aquello que no ocupo, porque pues trataba acerca de ese sentimiento como oscuro, que parece ser oscuro, desde lo que ya estamos acostumbrados del chiste, de la risa, de todo lo que tiene. ¿Tendría una contraparte el libro? ¿Tendría como un hermanito? De hecho, sí tiene una contraparte. Tiene una historia secundaria que no incluí en esta historia, no sé por qué no me pareció. Pero, por ejemplo, aquí es un vendedor de muertes que se une a una chica que intenta suicidarse y que le promete que si no lo hace le va a dar la mejor muerte de su vida. Y tenía una contraparte en donde obligan a un vendedor de muertes, a alguien que le gusta llevarse las vidas, que no es nada humano, ¿verdad? Que no le importa si alguien muere, que la obligan a regresar porque pues se equivocó y recogió varias almas, entonces ahora tiene que evitar la muerte de varias personas que han estado en ese lugar, y esta chica se vuelve un poco más humana, aprende a disfrutar la vida, a disfrutar las cosas cotidianas de los humanos que podemos hacer, tan simple como escuchar música, como tomarnos un café, como ver una película de cine, o como estar simplemente en compañía de una persona con la que te identificas o con la que te sientes en paz. Y aborda más que nada ya no la muerte, sino el poder disfrutar la vida. Tal vez después lo publique. Hola, felicidades también. Bueno, me presento, mi nombre es Oscar, sobreviviente del suicidio. Recuerdo que lo estaba leyendo y de repente me fui. Me acordé de ese momento, por suerte hubo un amigo que me hizo recordar eso, ¿no? Dice, güey, o sea, no puedes hacer esto, morirte así es poco rockstar de tu parte. ¿Sabes? Y ahorita que decías de que te prometen una muerte, te hago la pregunta, ¿qué muerte te gustaría a ti? ¿Cómo te gustaría morir? Creo que la forma en que me gustaría morir a mí sería el haber intentado todas las cosas que me dan miedo, ¿no? Porque creo que cada vez que voy a hacer algo, que me voy a enfrentar a algo que sé que es bueno para mí, me da miedo hacerlo. El tener una vida que acabe en donde no me cuestione o no me haya preocupado por lo que no hice, sino que pueda recordar todo lo que sí hice y estar rodeada de personas con las que realmente conecté, con las que realmente amé estar viva y que me apoyaron en los momentos y que yo también serví de apoyo o de luz para ver su camino en esta vida. Entonces creo que mi muerte sería una muerte en donde no solamente yo recordara, sino que las personas también se quedaran con lo bueno, porque creo que es lo único que dejas cuando te vas, es el amor y todas las cosas buenas que hiciste con los demás. Hola, soy Irene, felicidades y gracias por compartir un espacio donde podamos pues, sentir esas emociones. Ay, no me ves, pero ahora tengo el placer de leer el libro, pero ¿hay alguna frase, algún personaje que te guste más? Mi personaje favorito es Hugo, porque creo que se identifica más que nada con todas estas personas que hemos conocido a alguien que tiene este tipo de actitud o de pensamientos, pero que se cuestiona sobre qué hacer para salvar a la otra persona. Y creo que en este momento
Por ejemplo, si ustedes lo están viviendo, si ustedes conocen a alguien, este personaje me recuerda mucho que no necesitas mucho para apoyar a la otra persona. Puedes estar ahí, puedes escucharlo. Si esta persona no quiere hablar, puedes simplemente acompañar, y eso es gran cosa para una persona que tiene este tipo de pensamientos. Y sobre todo apoyarlo a buscar ayuda profesional. Y si no quiere esta persona buscar ayuda profesional, pues tú busca ayuda profesional que te oriente sobre qué hacer para ayudar a esta persona. Porque muchas veces al querer estarlas ayudando o al ayudarlas las lastimamos más que apoyarlas realmente. Entonces, si estás en esta situación, si conoces a alguien, te recomiendo que busques ayuda profesional en caso de que tu amigo, tu amiga, tu familiar no quiera pedir ayuda profesional, y que esta persona te oriente sobre cómo puedes apoyarlo, cómo puedes ayudarlo, y sobre todo amarlo. Porque hay una frase que me gusta mucho, que es: ámame cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Entonces, cuando nos aislamos de las personas, muchas veces alejamos a los amigos, amigas, y ellos se alejan porque no saben de qué otra forma apoyarte, y creo que es cuando más necesitamos ayuda. ¿Sí se acepta una segunda participación? Creo que tenemos una... Perdón. Buenas noches a todos. Mi amor, me da mucho gusto y te felicito porque realmente es una bendición, y va a ser una bendición tu libro para muchos jóvenes y aún para nosotros los no tan jóvenes. A mí me gusta mucho lo de las torrejas, ¿verdad? Es algo muy, muy rico, pero te bendigo y le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por todos los que están aquí presentes, y sé que este libro al principio cuando lo empecé a leer me llamó mucho la atención. Sí sentí un poco de temor porque sentía que si las personas estaban vulnerables podían caer en el suicidio, pero le doy gracias a Dios porque fue dándome luz y fue mostrándome que este libro va a poder ayudar a muchas personas que, igual que mi hija, ¿verdad?, tengan soledad. Yo creo que todos hemos tenido soledad en algún momento, seamos jóvenes o no jóvenes, pero algo maravilloso es que Dios pone a las personas, y Dios nos crió con un propósito y nos pone siempre en el lugar correcto y en su tiempo justo para ayudar y ser de bendición para otros. Buenas noches. Gracias. Bueno, todo esto también tiene sus caricias, sus aspectos muy tristes. Yo trabajé 4 años en un hospital psiquiátrico y hubo gentes que se suicidaron con tratamiento integral, global de muchas personas, y recuerdo muy significativamente a una psiquiatra que empezó a llorar cuando estaba ahí interrogando a la paciente, era una paciente, y la vio 4 o 5 veces. En todas las ocasiones la psiquiatra lloraba y lloraba, y la dieron de alta después de 1 mes y medio de la paciente y terminó suicidándose. O sea, hay cosas y casos en los que hagamos lo que hagamos, la persona se va a suicidar. No hay ni para dónde hacerlo. Nada más que sí hay muchos otros casos en los que algo se puede hacer, y una de las preguntas más importantes que debemos hacer es: ¿has pensado en hacerte daño? Porque eso, a mucha gente dice: ¿para qué le dices? Pues le vas a dar ideas, ¿no? Es lo primero que tiene uno que preguntar. ¿Has pensado en hacerte daño? Si dice que sí, pues entonces ya lo canalizamos a donde sea necesario. Sí, creo que es una pregunta fundamental. Creo que es como que el temor de muchas personas a hacer esa pregunta fuerte, de preguntarle tal vez a tu amigo, a tu hijo: ¿has pensado en suicidarte? Pero creo que es una pregunta que se debe hacer, incluso si tienes miedo, para poder enfrentarla y poder atenderla en tiempo, ¿verdad? Y como dice usted, una persona que ya ha pensado en suicidio, aunque puedas ayudarlo, a veces cuando ya tiene la decisión es imposible que puedas hacer algo.
y lamentablemente pues a veces no se llega a tiempo, no se da la ayuda necesaria a tiempo, y más que nada pues es este miedo de cuestionar o de preguntar cuando se ven los primeros síntomas. Bueno, si ya no tenemos preguntas, creo que tenemos otra Voy a pregunta. hacer el mismo comentario que dijo el compañero, porque tener un profesional no tiene garantía, no da garantía de nada, ¿verdad? Hablamos de psicólogos y psiquiatras, porque muchos no están formados en el propósito de la vida. Sí, esa es la cuestión. ¿Cuál es el propósito de la vida? Y no lo aseguran ni siquiera los sacerdotes, porque también hay sacerdotes que lo toman como una profesión, simplemente vivir y dar la gana y decir las misas y todo, ¿verdad? El profesional no es una seguridad de nada. Hay profesionales, psiquiatras, que vuelven adicto al que se quiso suicidar. Y entonces la pregunta sería, ¿qué es peor, morirse o quedar a la mitad? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Porque morir no duele. ¿Sí? Puedes decirlo, la muerte es hasta una experiencia orgásmica, digamos, ¿no? Y uno nace y muere solo. Aunque estés acompañada, mueres solo o sola. ¿Sí? Así como nacimos solos, acompañados, pero solos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Como dijo Frankl, ¿ya ves? Que escribió libros del propósito de la vida. Eso es lo que hace la diferencia, el propósito. ¿Cuál es el propósito de nosotros aquí? ¿Es joder, comer y cagar? ¿O hacer mucho dinero? ¿O si lo tomas así, escribir muchos libros? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y si tú encuentras este propósito, con o sin profesionales, vas a salir adelante. Eso es lo que pienso, ¿verdad? Hay muchos psiquiatras que necesitarían ayuda psiquiátrica a ellos mismos si es que hubiera alguna posibilidad así, y son simplemente vendedores de medicinas, ¿verdad? Endrogadores. Y la medicina toda está construida así, ¿verdad? El médico tiene la obligación de salvar tu vida, al grado de que te dejan enchufado y no puedes ni siquiera desenchufar, no puedes ni siquiera huir del hospital y morir como una persona normal. ¿Sí? O sea, para entender la muerte hay que entender la profundidad del alma, la perversión de la alma humana. Eso es lo que hay que entender. Como ahorita que en Estados Unidos que había un asesino, lo condenaron a muerte, ¿verdad? Por inyección letal, y no le podían encontrar la vena. Le buscaban 4 horas vena y no le encontraron. Entonces lo aplazaron a otro juicio, y en este estado que estaba la pena de muerte por inyección letal, ¿verdad? Entonces hicieron un nuevo método de matarlo por medio de inhalación de nitrógeno, óxido de nitrógeno, ¿no? El hombre tardó 15 minutos en morir, vomitando en espasmos y eso, ¿verdad? O sea, el peligro no es morirse, el peligro es quedarse a la mitad, que quedes paralítica o paralítico, o que quedes con mitad del cerebro fuera del funcionamiento, ¿verdad? O que no puedes caminar, o no puedes valerte de ti mismo. Ese es el peligro, la mitad, donde el Hugo no hace bien su chamba. Claro. Es la figura antropomórfica, ¿verdad? Pero es como realidad. Creo que tiene algo de razón. Digo, el propósito cada persona se lo va a plantear. Yo creo que para plantearte tu propósito tienes que aprender a estar solo. Había una maestra que nos decía que hay 2 miedos.
el miedo a caer y el miedo a estar solo, ¿sí? La mayoría que tiene miedo a estar solo pues busca estar siempre en compañía de una persona porque sus mismos pensamientos le dan tanto miedo que no los puede soportar. Entonces hay que aprender a diferenciar la soledad, porque hay dos tipos de soledades: el estar solo rodeado de personas pero sentirte solo, que es una soledad negativa, y el estar solo contigo mismo, sentirte bien contigo mismo, aprender de ti mismo para poder descubrir qué es lo que te gusta realmente. No es lo que te está diciendo la sociedad de lo que debes de hacer, sino qué es lo que te gusta a ti, cómo te gustaría vivir y cuál sería la forma de vida. Y en cuanto a las personas que mueren en el hospital, yo tengo pues la idea de que no depende de la muerte, sino que muchas veces es la misma familia que quiere tenerlos vivos, sino dejarles descansar o tener una muerte digna, ¿sí?, a estas personas, porque prefieren tal vez tenerlas conectadas con respiradores que darles esta despedida. Y no es por ellos, sino más bien por las personas dolientes, porque pues después de la pérdida, como dije, lo que queda es una familia destrozada, amigos destrozados por esta pérdida. Todo al final es una pérdida y es un duelo. La señora quisiera hacer un comentario. Pienso que también es muy importante darse cuenta su estado anímico, porque a veces la cuestión no es solo ese aspecto que estabas abordando. A veces la falta de alimentarse bien, eso también es muy importante, en medio que estás viviendo, porque a veces es tan sensible la persona que capta cosas que no le pertenecen y que te lleva a esos estados, esos sentimientos. Entonces es muy importante darte cuenta dónde estás parada para poder subsanar a veces la falta de alguna vitamina o algún no estás alimentando adecuadamente, ¿sí? Porque anda como loca trabajando o estudiando y no te das ni tiempo de descansar, ni tiempo para alimentarte de comida, ¿me explico? Porque come un lonchito aquí, un cafecito allá y no te alimentas adecuadamente. Eso también te puede llevar a un estado de lo que mencionas. Entonces es muy importante eso. Quiero compartir aquí que yo viví eso en mi juventud. Entonces cuando me di cuenta, me desmayé y yo soy brasileña, entonces me desmayé en una plaza, haz de cuenta, ahí en Barrio Antiguo, me desmayo. Entonces me llevo al hospital y tal, y lo primerito que la gente ve a una joven que se desmaya, que está embarazada. Y me hacen todos los estudios de qué, si no tengo tiempo ni para nada. Entonces cuando el doctor me preguntó a qué me dedicaba y todo, y él dijo, mira mi hijita, te voy a decir algo muy importante. Hay maneras más tranquilas y fáciles de morirte, porque así como estás, te vas a morir porque ni comes, ni duermes, no tienes una vida lazer, no, solo trabaja, estudia y trabaja todo el tiempo. Pero así no se puede, hay que vivir. Y no vives, no estás viviendo. Deja algunos cursos, algunas cosas y posteriormente lo tomas y lo haces. Pero estás demasiadamente exigiendo demasiado de ti. Y realmente es cuando uno hace conciencia de que no puede abrazar el mundo con las piernas y el brazo y todo, ¿no? Hay que despacio y alimentarse bien y dar tiempo de descansar y tener placer también, porque estás en la rueda y no te das cuenta. Entonces, eso es sumamente importante también y que te puede llevar a depresión, ¿no? Gracias. Exactamente, como lo comentaron ahorita, de eso se trata la salud integral. No solamente es la salud física, interviene la mental, interviene la social, y si se afecta una, se afectan las demás áreas. Entonces creo que debes de ponerle una atención muy grande a tu persona, a tu sentir,
y tal vez sí pensar en, me estoy exigiendo porque yo quiero, porque es lo que me gusta, porque es lo que me está haciendo feliz, o simplemente estoy siguiendo las expectativas de lo que me dijo la sociedad de lo que tenía que hacer, ¿no? Porque nos plantean esta idea del éxito, que sentirte exitosa es tener mucho dinero o no sé, ser muy famosa o grande, cuando no es así. Te puedes sentir plena en cualquier etapa de tu vida o haciendo una cosa tan sencilla como estar platicando con algún amigo y estar riéndote a carcajadas. Los chinos dicen, el que vive deprisa, muere deprisa. Un dicho chino, esto me dijo un vendedor de chicles aquí, de cosas de plástico, porque me vio así interesado en la plática, y dijo así, el que vive rápido, muere rápido. Pues sí. Hay que bajarle. ¿Sí? Los que viven mucho, es que viven más lento, ¿sabes? Tenemos una pregunta acá, ¿sí? Sí, bueno, mi pregunta es, ¿cuál, desde que se te ocurrió la idea del libro hasta el día de hoy, cuál fue la parte más fácil y cuál fue la parte que más te gustó? Y si estas dos coinciden. Creo que la parte más fácil fue escribirlo. Igual que tal vez empezar a maquetarlo, porque fue un poco muy divertido, ya que me tuve que meter a investigar y a ver cómo se hacía todo el proceso. Entonces fue muy divertido porque estuve experimentando, haciendo prueba y error, ¿no? De que mandaba a imprimir libros, no quedaban, otra vez, ¿no? A maquetar. Y combinaron, sí, porque tenía la intención de publicarlo, pero me decía a mí mismo, es nada más, es un libro de borrador, no lo voy a dar a conocer, nada más quiero saber cómo se hace todo este proceso de maquetación, pero no es algo que quiera publicar, ¿no? Hasta que hubo personas que me dijeron que, ¿por qué no? Y yo me empecé a preguntar, de hecho desde la pandemia empecé a cuestionarme a mí misma y a preguntarme y a darme tiempo y lugar para disfrutar de las cosas que hacía y a arriesgarme cosas, porque yo realmente no soy muy sociable. Hasta hace poco que se me dio esta idea de, pues, ¿por qué no? Decirle a todo. ¿Y por qué no lo intento? De hecho, gracias a eso conocí a las personitas que están de este lado, que los quiero mucho. Fue porque decidí asistir a un evento, ¿no? A conocer nuevas personas cuando pues yo no lo hacía, y creo que me dio la oportunidad por fin de vivir, que es lo más importante que me dio, me regaló este libro. Por último, no sé si nos podrías platicar qué sigue para ti. Has seguido escribiendo, nos comentabas ahorita en una de las preguntas que había todavía otras ideas. ¿Te gustaría seguir escribiendo, seguir publicando? ¿Cuál es el futuro del libro? ¿Qué tienes planeado? Pues sí, he estado escribiendo. De hecho, escribir es una de mis pasatiempos, de mis cosas que más me gusta hacer desde muy pequeña. Entonces mi plan es, creo que seguir escribiendo. A veces me digo, como decía Emily Dickinson, que no quería ser famosa. Entonces yo no espero realmente ser famosa, pero espero que toda aquella persona que llegue a tener un libro en mis manos se pueda encontrar en mis líneas en algún momento de su vida. Pues te felicito mucho por este libro, por la valentía de haberlo escrito, de publicarlo. Te felicito por esta gran recepción. Ya incluso en esta presentación pudimos ver el impacto que ha tenido. No sé si tengas algunas palabras que quieras compartir, y creo que también Jacqueline ahí estás, nos querías compartir algo. ¿O gustas pasar? Pase. Adelante, adelante.
Hola, buenas noches. Gracias por darse el tiempo de venir a la presentación del libro de Chile. Ya sé que se me durmió y que me esperé mucho tiempo, pero bueno, ya se está concretando y lo estamos disfrutando muchísimo. Enseguida te escribí algo, a ver si no te voy a llorar, que te quiero antes de ya concluir esta reunión. Estoy un poco nerviosa, entonces bueno. Dice: breve agradecimiento y reflexión sobre mi lectura y la presentación del libro El vendedor de muertes, escrito por mi querida amiga Zaida Rangel. La civilización comenzó en el primer momento en el que un hombre cabreado lanzó una palabra en lugar de una roca. Esta frase poderosa y contundente de Freud, que alude a que la lengua, el lenguaje, es el factor fundamental que nos hace tan diferentes a las demás especies, la que permite verdaderamente ser y diferenciarnos a actuar distinto al instinto y poder elegir. Grande es el poder de las palabras. Escribir es uno de los actos más nobles y honestos que tiene una persona. Es el recurso que uno se vale para exponer de una forma lo más organizada posible sus ideas y pensamientos. Es donde logramos pautar las revoluciones internas con las que procesamos nuestro mundo, la realidad. Como lectora, honro a quien es capaz no solo de escribir, sino de contar historias, quien es capaz de reflexionar en sentido de sus pasos o los de otros, y replantearse el camino. Gracias por replantearte el camino compartiéndonos algunos procesos en él. Me pareció que tu libro permite acompañarnos nuevamente a transitar ese camino por el regreso a los momentos en los que todo se transforma, desde una semilla del no puedo, las encrucijadas de esos no, de quienes hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, pero que acompañan en una situación de miedos, las sendas hasta llegar al arte, que es vivir bajo sus términos y en tus palabras. Hablo de que el texto conmueve y acompaña, ya que no solo te quedas en una historia, sino que a través de cada capítulo promueves a que tus lectores hagamos ese esfuerzo de voltearnos a ver, de ser recorridos en los paisajes históricos y en nuestro presente mediante la observación de cómo poco a poco fuiste encontrando control a lo que parecía disperso y cómo lograste ir guiando al personaje a una salida. Nos reflejamos tantas personas en lo complejo que es ir a hacer las preguntas sobre los cortes de cómo se ve este personaje en mi historia, de qué hilos me estoy prendando de formas hasta que me sangran los dedos respecto a situaciones a las cuales me cuesta soltar. Los rondines por dar cuenta de nuestra propia salud mental, los recovecos que tenemos tan evidentes que a veces dejamos que se establezcan como si fueran adornos en nuestras casas. A través de este texto podemos reflexionar sobre lo que se queda y lo que se va. La reflexión sobre cuán valioso es reconocer el pedir ayuda y en efecto dentro y sin conocernos las emociones pueden transformarse en tremendos dolores. Gracias por convocar a que más personas se acerquen con especialistas de la salud mental con un vistazo profundo a nuestros pensamientos y deseos que al liberarse contribuyen a la sanación. Otros rubros que tocas, lo social a través del cuerpo y nuestra propia autoestima. Eliminar estigmas cuando son reforzados diariamente por lo mediático. Me encanta el punto donde puedo reconocer el romanticismo y esa sangre que nos atraviesa las venas a los que somos sensibles y saber que no nos resta fuerza o independencia, sino que es parte de nuestro colorario de emociones que evitamos. Otra cosa en la que insistes es bien importante es recordar el poder disfrutar del tiempo y las cosas pequeñas, los espacios de esparcimiento y lo valioso de hacer lo que nos da placer. Se trama perfecto con el concepto de multipotencial que sueles abordar, ya que es ir encontrando
que podemos disfrutar en cosas que parecen mutuamente excluyentes. Gracias, Aide, por recordarnos lo poderoso de recordar las cosas buenas que hoy tenemos. Gracias porque en esta novela también me veo. Hoy reconozco profundamente la oportunidad de la vida de encontrarnos y de ser honrada con tu amistad. Disfruta del éxito, reconoce el proceso y que venga lo que sigue. Te quiero mucho, Jackie. Bueno, muchas gracias Jacqueline porque ella me obligó a hacer todo esto, ella organizó todo esto, no se quiso sentar aquí al lado desde el principio, pero fue la organizadora de todo esto, siempre desde la secundaria le ha visto futuro a mis escritos, incluso antes de que empezara a escribir libros, entonces le agradezco mucho por motivarme, a todas mis amigas de la secundaria, Montserrat que está allá, por acompañarme, que también fueron fundamentales en mi adolescencia para poder haber sobrevivido y traspasado toda esa etapa turbulenta, a mi familia que siempre estuvo ahí apoyándome, a las personas que he conocido a través de los años en esta juventud, al grupo de Aurora, porque creo que a partir del año pasado empecé a conocer personas con las que me identifico, con las que comparto, con las que me siento relajada al estar con ellos y se les agradece, y a todas las personas que han apoyado lo que escribo, incluso los exalumnos que tengo aquí presentes, que gracias a ellos también he tenido buenas experiencias en mi trabajo, a mis compañeras de trabajo, Juliana que está ahí atrás, también muchas gracias por apoyarme y hacerme más ligera la vida en el trabajo con el chisme. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, me están acompañando aquí y que me están motivando para seguir escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a, si no tienen ya una copia del Vendedor de Muertes, va a estar disponible acá al fondo y también nos van a dejar unas copias aquí en la librería. Muchísimas gracias, muchas felicidades, Ede, muchas gracias, Jacqueline, por hacer esto posible. Y pues aquí seguimos y si gustan traer copias, creo que va a haber firma. ¿Sí? No cobran extra. De ejemplares y aquí seguimos. Muchas gracias.